Todo empezó una tarde tranquila, o al menos eso parecía. Estaba en la cocina preparando la cena, cuando escuché la puerta principal abrirse con ese chirrido característico que siempre me ponía los nervios de punta. Era mi suegra, Rosa. Su presencia en nuestra casa nunca era sinónimo de algo bueno. «María», gritó desde la entrada con ese tono de superioridad que siempre utilizaba conmigo. Suspiré, dejando a un lado el cuchillo que tenía en la mano. Me sequé las manos en el delantal y fui al salón. Ahí estaba ella con su habitual expresión de desagrado, mirando alrededor como si mi hogar fuera una pocilga. «¿Qué pasa, Rosa?», pregunté intentando mantener la calma. «Tu casa está hecha un desastre, como siempre. ¿Qué clase de esposa eres?». «Pobrecito mi hijo, tener que soportar esto todos los días». Respiré hondo. Ya estaba acostumbrada a sus comentarios, pero nunca dejaban de doler. Antes de que pudiera responder, entró Daniel, mi esposo, cargando unas bolsas de supermercado. «Mamá, otra vez estás criticando», dijo poniendo las bolsas sobre la mesa, pero su tono era débil, casi como si lo dijera por compromiso. Rosa lo ignoró completamente y se dirigió a mí, como si él no estuviera presente. «Si no puedes cuidar de esta casa, ¿cómo esperas cuidar de una familia?». Sus palabras eran como cuchillos, y lo peor era que Daniel nunca hacía nada para defenderme. En ese momento, supe que algo tenía que cambiar. Esa noche después de la cena, Rosa insistió en quedarse a dormir, algo que cada vez ocurría con más frecuencia. Su excusa siempre era la misma: «Estoy sola. ¿Qué tiene de malo que pase tiempo con mi hijo?». Pero la realidad era que su presencia convertía mi hogar en un campo de batalla. Al día siguiente, mientras limpiaba el salón, encontré una pequeña caja debajo del sofá. No era mía ni de Daniel. Cuando la abrí, mi corazón se detuvo. Adentro había fotos antiguas de Daniel con una mujer que no reconocía. Estaban abrazados, felices, y en una de las fotos ella llevaba un anillo idéntico al mío. «¿Qué haces con eso, Gara?», dijo Rosa entrando de repente al salón. La miré sintiendo que el aire se volvía pesado. «¿Quién es esta mujer?», pregunté sosteniendo una de las fotos. «No es de tu incumbencia», respondió arrebatándome la caja. «Claro que lo es mi esposo». Rosa me miró con una sonrisa fría y desafiante. «Hay cosas que es mejor que no sepas, María. No te conviene hurgar donde no debes. Ese fue el inicio de algo más grande, algo que nunca imaginé enfrentar». Esa noche, cuando Daniel llegó del trabajo, le mostré una de las fotos. Su reacción fue extraña. Primero se quedó en silencio, luego se levantó bruscamente y salió del cuarto, evitando cualquier explicación. «Daniel, vuelve aquí», le grité, pero él ya estaba bajando las escaleras. Cuando llegué a la sala, escuché murmullos en la cocina. Era Rosa. «Te dije que no dejaras esas cosas por ahí», le susurraba a Daniel con un tono que parecía más una orden que un consejo. Mi corazón latía rápido mientras me acercaba sigilosamente. «Si María se entera de todo, las cosas van a complicarse, hijo. Tienes que controlarla». «Mamá, no quiero hablar de esto ahora», respondió él frustrado. Me quedé paralizada. ¿Qué era lo que no debía saber? ¿Por qué Rosa estaba tan involucrada en esto? Esa noche decidí que era hora de descubrir la verdad. No pude dormir esa noche. Cada palabra que escuché en la cocina resonaba en mi cabeza. ¿Qué era lo que escondían? ¿Quién era esa mujer en las fotos? Y, lo más inquietante, ¿por qué mi suegra estaba tan involucrada en esto? A la mañana siguiente decidí enfrentar a Daniel. Lo esperé en la cocina mientras tomaba su café, tratando de mantener la compostura. «Daniel, tenemos que hablar», dije, intentando sonar tranquila. Él levantó la mirada, pero evitó hacer contacto visual. «¿De qué quieres hablar?», respondió, como si no tuviera idea de lo que iba a decirle. Puse una de las fotos sobre la mesa, la misma que había encontrado en la caja. «De esto, ¿quién es ella?». Su rostro cambió al instante. Por un segundo vi pánico en sus ojos, pero rápidamente lo reemplazó con una expresión fría. «Es una vieja amiga, no tiene importancia», respondió encogiéndose de hombros. «¿No tiene importancia?». Mi voz se elevó sin que pudiera controlarla. «Entonces, ¿por qué tu madre me dijo que hay cosas que no debo saber?». «María, no saques conclusiones apresuradas. Mi mamá solo quiere protegerme, eso es todo». Su respuesta solo encendió más mi rabia. ¿Protegerlo de qué? De su propia esposa. Antes de que pudiera replicar, Rosa apareció en la puerta de la cocina, como si hubiera estado escuchando detrás de la pared. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó con un tono que mezclaba falsa inocencia y autoridad. «Lo que pasa», dije mirándola directamente a los ojos, «es que encontré estas fotos y quiero saber la verdad». «Ya te lo dije ayer, María. Hay cosas que no deberías saber.
No compliques más las cosas. Su actitud era insoportable. Me sentía como una extraña en mi propia casa, atrapada en un juego en el que todos sabían las reglas menos yo. Después de un incómodo silencio, Daniel se levantó y se fue al trabajo sin decir una palabra más. Rosa, por su parte, se quedó en la cocina, mirándome con esa sonrisa que me provocaba escalofríos. «Eres una mujer muy curiosa, María. Eso puede ser peligroso», dijo mientras se servía una taza de café. No respondí. Sabía que discutir con ella era inútil, pero decidí que no iba a dejarme intimidar. Ese mismo día, mientras Rosa estaba ocupada en el jardín, subí a su habitación. Necesitaba respuestas, y estaba segura de que las encontraría entre sus cosas. Busqué en los cajones, en el armario, incluso debajo de la cama, pero no encontré nada relevante. Justo cuando estaba a punto de rendirme, noté un pequeño cofre de madera escondido en un rincón del armario. Lo abrí con cuidado y encontré documentos, cartas y más fotos. Había algo extraño en esos papeles. Eran documentos legales, pero no entendía bien de qué se trataban. Una de las cartas, sin embargo, llamó mi atención. Estaba dirigida a Daniel y la letra me resultaba conocida. Daniel, lo que pasó entre nosotros es algo que jamás olvidaré. Espero que algún día puedas perdonarme por tomar esta decisión, pero tenía que pensar en lo mejor para nuestra hija. Nuestra hija. Mi corazón empezó a latir más rápido. Daniel tenía una hija y nunca me lo había dicho. ¿Qué estás haciendo aquí? La voz de Rosa me sacó de mis pensamientos. Me giré rápidamente sosteniendo la carta en la mano. Su rostro estaba rojo de furia. «Dame eso», gritó arrebatándome la carta antes de que pudiera leer más. «¿Es esto lo que intentabas ocultar?», pregunté enfrentándola. Rosa me miró con desprecio. «Eres una intrusa, María. Nunca has pertenecido a esta familia y nunca lo harás». Sus palabras me dolieron más de lo que quería admitir, pero no iba a dejar que me intimidara. «Si piensas que voy a quedarme callada después de esto, estás equivocada». Rosa se acercó a mí, con una sonrisa escalofriante en el rostro. «Tienes razón, María. No te quedarás callada, porque no tendrás oportunidad de hacerlo». Antes de que pudiera reaccionar, sentí un golpe fuerte en la cabeza. Todo se volvió negro. Cuando desperté estaba en un lugar pequeño y oscuro. Me llevó unos segundos darme cuenta de dónde estaba, el cuarto de servicio. El aire estaba cargado y apenas podía moverme entre los trastos viejos y las cajas apiladas. «¡Déjame salir!», grité golpeando la puerta con todas mis fuerzas. Desde el otro lado escuché la risa de Rosa. «Aquí es donde perteneces, María. Este es tu lugar». Su voz era fría, llena de satisfacción. Me sentí atrapada, desesperada, pero sabía que no podía rendirme. Busqué a tientas algo que pudiera ayudarme a salir, pero lo que encontré fue algo completamente inesperado. En una de las cajas había más fotos y documentos, pero esta vez eran diferentes. Eran pruebas de que Rosa había manipulado a Daniel durante años, haciéndolo depender de ella emocional y económicamente. Había recibos, contratos y hasta cartas en las que quedaba claro que Rosa había interferido en todas las relaciones anteriores de Daniel. Entre los papeles encontré una foto que me dejó sin aliento. Era una mujer con una niña pequeña, y en el reverso estaba escrito: «Daniel, siempre te amaremos, Claudia y Camila». Camila, ese era el nombre de la hija que mencionaba la carta. En ese momento, todo empezó a andar a encajar. Rosa había hecho todo lo posible por mantener a Daniel bajo su control, incluso separándolo de su hija, y ahora estaba haciendo lo mismo conmigo. Respiré hondo, tratando de calmarme. Sabía que estas pruebas eran mi arma para enfrentarla. Estaba encerrada en el cuarto de servicio, pero no pensaba quedarme ahí. Las pruebas que había encontrado no solo eran la clave para enfrentar a Rosa, sino también para salvar mi matrimonio, o tal vez mi vida. Respiré hondo, tratando de no dejarme dominar por el miedo. Revisé cada rincón del cuarto, buscando algo que me ayudara a salir. Entre las herramientas viejas y cajas polvorientas, encontré un destornillador. Me acerqué a la puerta y comencé a trabajar en el cerrojo, aunque mis manos temblaban. Mientras lo hacía, escuché pasos afuera. Rosa. «¿Ya te cansaste de gritar?», dijo con burla desde el otro lado de la puerta. «Déjame salir, Rosa, esto es ilegal. No puedes encerrarme aquí». «Ah, sí. ¿Y quién va a creerle a una mujer como tú? Todos saben que no eres buena para Daniel. Eres una carga». Su voz estaba llena de desprecio, pero yo ya no iba a dejarme intimidar. «¿Sabes qué, Rosa? Tienes razón. No pertenezco a esta familia. Pero eso no significa que me voy a quedar callada». Ella rió, pero no dijo más. La escuché alejarse, probablemente pensando que había ganado.
pero después de unos minutos logré soltar el cerrojo. La puerta se abrió con un chirrido y salí del cuarto, con el destornillador aún en la mano. La casa estaba en silencio. Rosa no estaba a la vista y Daniel aún no había llegado del trabajo. Sabía que tenía poco tiempo antes de que todo se desmoronara. Subí corriendo a nuestra habitación y escondí las pruebas que había encontrado en un lugar seguro, detrás de un panel suelto en el armario. Luego bajé a la sala y me senté esperando a que Rosa regresara. Cuando apareció, su rostro se congeló al verme ahí sentada, como si nada hubiera pasado. Empezó a decir, pero yo la interrumpí. «Siéntate, Rosa, tenemos que hablar». Ella dudó por un momento, pero finalmente se sentó frente a mí. «No sé qué crees que vas a lograr con esto», dijo cruzando los brazos, «pero te aseguro que no tienes ninguna posibilidad contra mí». La miré directamente a los ojos, sintiendo una calma que no había sentido en semanas. «Sé lo que hiciste con Daniel, sé cómo lo has manipulado toda su vida, y también sé que tienes mucho que ocultar». Por un segundo vi algo que nunca había visto en ella, miedo, pero lo ocultó rápidamente detrás de su usual máscara de arrogancia. «¿Y qué piensas hacer con esa información?», preguntó intentando sonar desafiante. «Voy a mostrarle la verdad a Daniel. Él tiene derecho a saber lo que realmente eres». Su risa fue fría y amarga. «¿De verdad crees que te va a creer a ti? Yo soy su madre. Siempre estaré por encima de ti». «Tal vez, pero también tengo pruebas». Le mostré una de las fotos que había encontrado en el cuarto de servicio, la de Claudia y Camila. Su rostro se puso pálido al instante. «¿Cómo?», balbuceó sin poder terminar la frase. «Eso no importa, Rosa. Lo que importa es que Daniel va a saber todo lo que le ocultaste». Rosa se levantó de golpe, visiblemente furiosa. «No te atrevas, María. Si lo haces, destruirás su vida». «No, Rosa. Tú ya destruiste su vida. Yo solo quiero repararla». Antes de que pudiera decir algo más, la puerta principal se abrió y Daniel entró. Su mirada pasó de mí a Rosa, y luego notó la tensión en el ambiente. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó, dejando su maletín a un lado. Rosa corrió hacia él, agarrándolo del brazo. «Daniel, tienes que escucharme. María está intentando separarnos. Quiere destruir nuestra familia». «¿Qué?», dijo él confundido. Me levanté sosteniendo la foto de Claudia y Camila. «Daniel, ¿reconoces esto?». Él tomó la foto y su expresión cambió al instante. Sus ojos se llenaron de tristeza y culpa. «¿Dónde conseguiste esto?», preguntó en voz baja. «Estaba en el cuarto de servicio, junto con otras pruebas de cómo tu madre ha controlado tu vida». Rosa intentó interrumpir, pero Daniel la detuvo con un gesto. «Mamá, ¿es esto cierto?». «Lo hice por ti», gritó ella desesperada. «Esa mujer, Claudia, no era buena para ti, y esa niña nunca debió haber nacido». Sus palabras cayeron como una bomba en la sala. Daniel se quedó inmóvil, como si no pudiera procesar lo que acababa de escuchar. «¿Qué estás diciendo, mamá?», susurró con la voz rota. Aproveché el momento para sacar los documentos que había escondido. «Daniel, aquí tienes todo lo que necesitas saber. No soy yo quien está destruyendo esta familia, es ella». Él tomó los papeles, leyéndolos en silencio. Con cada página su rostro se oscurecía más. Finalmente levantó la mirada y sus ojos estaban llenos de lágrimas. «Mamá, ¿cómo pudiste?». Rosa intentó acercarse a él, pero él dio un paso atrás. «Lo hice por tu bien, Daniel. Siempre he hecho todo por tu bien». «No, lo hiciste por ti misma», respondió él, con una firmeza que nunca antes le había visto. Por primera vez Rosa parecía derrotada, pero sabía que esto no había terminado. Esa noche Daniel y yo tuvimos una larga conversación. Le conté todo lo que había descubierto, y aunque fue difícil para él aceptar la verdad, finalmente lo entendió. A la mañana siguiente Rosa se fue de nuestra casa, pero no sin antes lanzar una última amenaza. «Esto no ha terminado, María. Algún día te arrepentirás de haberte metido conmigo». Su voz era fría, pero esta vez no sentí miedo. Sabía que tenía a Daniel de mi lado y juntos podíamos enfrentar cualquier cosa. Los días siguientes a la partida de Rosa fueron un torbellino de emociones. Aunque al principio Daniel y yo sentimos cierto alivio al recuperar nuestra privacidad, las heridas que dejó su madre no eran fáciles de sanar. Había tanto que decir, tanto que enfrentar, pero el silencio entre nosotros se volvía más denso con cada momento. Una noche, mientras cenábamos en completo mutismo, decidí romper la tensión. «Daniel, creo que deberíamos hablar sobre Camila». Él dejó los cubiertos en el plato, claramente sorprendido por mi decisión de abordar el tema tan directamente. «María, no sé por dónde empezar.
La verdad siempre es un buen comienzo. Respiró profundamente y me miró a los ojos, con una mezcla de dolor y vergüenza. Hace años, antes de conocerte, estuve comprometido con Claudia. Ella era lo opuesto a todo lo que mi madre quería para mí. Era independiente, apasionada y no tenía miedo de enfrentar a Rosa. Me incliné hacia él, prestando atención a cada palabra. ¿Qué pasó entre ustedes?, pregunté suavemente. Claudia quedó embarazada y aunque yo estaba feliz, mi madre no lo estaba. Rosa hizo todo lo posible para sabotear nuestra relación. Inventó mentiras sobre Claudia, la acosó y hasta le ofreció dinero para que desapareciera. Pude sentir la rabia en su voz al recordar. Claudia me dejó una carta explicando que no podía seguir luchando contra mi madre. Decía que necesitaba proteger a nuestra hija de su toxicidad. Un nudo se formó en mi garganta. ¿Intentaste buscarla? Lo hice, pero mi madre siempre estaba un paso adelante. Me decía que Claudia se había mudado lejos, que no quería saber nada de mí. Eventualmente dejé de buscar. Sus palabras estaban cargadas de arrepentimiento, pero también de resignación. Por primera vez, entendí cuán profunda era la influencia de Rosa en su vida. Daniel, creo que debemos encontrar a Camila, dije tomando su mano. ¿Y si no quieres saber de mí? Preguntó con el miedo reflejado en su mirada. Eso es algo que solo ella puede decidir, pero tienes que intentarlo. Esa conversación marcó un punto de inflexión. Decidimos empezar a buscar a Claudia y a Camila, aunque no sabíamos por dónde comenzar. Lo que no esperábamos era que Rosa no estuviera dispuesta a dejarlo pasar tan fácilmente. La sombra de Rosa. Una tarde, mientras estaba sola en casa, recibí una llamada de un número desconocido. Al contestar, reconocí al instante la voz de Rosa. «María, veo que sigues insistiendo en meter tus narices donde no te llaman». «¿Qué quieres, Rosabel?», pregunté, tratando de mantener la calma. «Quiero advertirte. Si sigues hurgando en el pasado, las cosas se pondrán muy feas para ti». «¿Es una amenaza?», respondí, sintiendo cómo mi rabia comenzaba a arder. «Llámalo como quieras, pero te aseguro que no quieres enfrentarte a mí». Colgó antes de que pudiera responder, pero su llamada solo reforzó mi determinación. Esa misma noche le conté a Daniel lo que había pasado, y aunque estaba visiblemente molesto, también estaba decidido a no dejarse intimidar por su madre. «Rosa ha controlado mi vida durante demasiado tiempo. Es hora de que eso termine». Poco a poco empezamos a reconstruir el rompecabezas. Daniel recordaba que Claudia había mencionado que tenía familia en un pequeño pueblo al norte del estado. Usamos esa pista como punto de partida y contratamos a un investigador privado para que nos ayudara. El secreto revelado. Unas semanas después recibimos un informe del investigador. Había encontrado a Claudia. Vivía en una ciudad cercana y Camila ahora tenía 16 años. Al leer esa información sentí una mezcla de emoción y nerviosismo. ¿Cómo reaccionaría Claudia al ver a Daniel? ¿Cómo sería el encuentro con Camila? Decidimos escribirle una carta primero, explicando quiénes éramos y qué buscábamos. Le dejamos nuestros números de contacto esperando pacientemente una respuesta. Una mañana, mientras preparaba el desayuno, sonó mi teléfono. Era un mensaje de un número desconocido. «Soy Claudia. Necesitamos hablar». Mostré el mensaje a Daniel, quien apenas podía contener su emoción y nerviosismo. Esa misma tarde, nos encontramos con Claudia en una cafetería. Cuando la vi, entendí por qué Rosa la había odiado tanto. Claudia irradiaba fuerza y determinación. El reencuentro entre ellos fue emotivo, pero también tenso. Claudia no se guardó nada. «Daniel, no fue fácil dejarte, pero tu madre hizo mi vida imposible. Tenía miedo de lo que pudiera hacerle a Camila». «Lo sé», respondió él con la voz cargada de culpa. «No hay excusa para haberme rendido. Lo importante ahora es Camila», dijo ella, suavizando su tono. «Ella no sabe nada de ti. Para ella siempre he sido su única familia». «Quiero conocerla», respondió Daniel, decidido. «No espero que me acepte de inmediato, pero quiero intentarlo». Claudia dudó por un momento, pero finalmente asintió. «Hablaré con ella». El último enfrentamiento. El proceso de acercamiento a Camila fue lento pero prometedor. Ella aceptó conocer a Daniel y aunque al principio fue reservado, poco a poco comenzaron a construir una relación. Parecía que por primera vez en mucho tiempo la vida comenzaba a encaminarse. Sin embargo, Rosa no iba a permitirlo. Una tarde apareció inesperadamente en nuestra casa. «Esto es inaceptable», gritó entrando sin invitación. «Rosa, ya no tienes control sobre nosotros», respondí, poniéndome frente a ella. «¿De verdad crees que puedes reemplazarme? Yo soy la única familia que Daniel necesita». «Eso no es cierto.
dijo Daniel, uniéndose a la conversación. Tú me apartaste de Claudia, de Camila, y ahora intentas destruir lo único bueno que me queda. Rosa estaba furiosa, pero esta vez no tenía aliados. Si sigues interfiriendo, voy a llevar esto a la policía, continué, mostrándole los documentos que todavía tenía guardados. Por primera vez, vi cómo la fachada de Rosa se derrumbaba. Esto no ha terminado, dijo antes de marcharse, pero esta vez sabía que su poder sobre nosotros había terminado. Esa noche Daniel, Camila y yo cenamos juntos por primera vez. Aunque el camino no había sido fácil, finalmente sentí que estábamos construyendo algo real, lejos de las sombras de Rosa. Con Rosa fuera de nuestras vidas, parecía que finalmente podíamos respirar. Sin embargo, el daño que había causado no desaparecería tan fácilmente. Daniel estaba determinado a recuperar el tiempo perdido con Camila, pero yo podía ver en sus ojos que aún cargaba con una pesada culpa. Camila, por su parte, se mostró abierta a conocerlo, aunque con cautela. En nuestras primeras reuniones apenas hablaba. Parecía observar cada palabra y movimiento de Daniel, como si intentara descifrar si realmente podía confiar en él. Era comprensible. Claudia la había criado sola, protegiéndola de las sombras del pasado, y ahora tenía que enfrentar una verdad completamente nueva. No sé cómo explicarle todo, me confesó Daniel una noche mientras estábamos en la sala. Siento que cualquier cosa que digas será insuficiente. No tienes que hacerlo perfecto desde el principio, le respondí, tomando su mano. Solo tienes que estar ahí, demostrarle que estás dispuesto a ser parte de su vida. Pero no todos compartían nuestro optimismo. Claudia, aunque agradecida por el esfuerzo de Daniel, seguía cargando con el resentimiento hacia Rosa y, en menor medida, hacia él. Espero que sepas lo que estás haciendo, Daniel, le dijo una tarde mientras estábamos en su casa. Camila es lo más importante para mí, y no voy a permitir que nadie la lastime, ni siquiera tú. Lo entiendo, respondió Daniel con firmeza. Solo quiero ser un buen padre para ella, aunque sé que no puedo borrar los años que me perdí. Claudia lo observó por un momento como evaluando si realmente estaba listo para el desafío. Finalmente asintió, aunque su expresión seguía siendo reservada. Un descubrimiento inesperado. Mientras tanto, yo no podía evitar sentir que Rosa seguía acechándonos, incluso desde la distancia. Aunque no había vuelto a contactar con nosotros desde su último enfrentamiento, algo en mi interior me decía que no se había rendido. Decidí investigar más sobre su pasado, con la esperanza de entender qué había motivado su odio y su comportamiento controlador. Una tarde, mientras revisaba antiguos álbumes familiares que Daniel había traído de la casa de su madre, encontré algo curioso. Entre las páginas de un álbum que parecía dedicado exclusivamente a él, había una foto desgastada de una mujer joven, abrazando a un bebé. La mujer no era Rosa, pero había algo en sus rasgos que me resultaba familiar. Daniel, ven a ver esto. Lo llamé mostrándole la imagen. Él la tomó frunciendo el ceño mientras la examinaba. No recuerdo haber visto esta foto antes. ¿Quién crees que sea? No lo sé. Podría ser una prima o alguien de la familia que no conozco. Mi madre siempre fue muy celosa con las fotos y nunca hablaba mucho de su vida antes de que yo naciera. Esto despertó aún más mi curiosidad. Decidí buscar entre los documentos familiares que habíamos encontrado anteriormente. Ahí descubrí algo que me dejó helada. Un certificado de nacimiento a nombre de Daniel, pero con un detalle extraño. El nombre de la madre no era Rosa, sino otra mujer, Teresa López. Daniel, creo que tu madre te ha estado mintiendo sobre algo mucho más grande de lo que pensábamos. Al principio no quiso creerme. Rosa había sido una figura central en su vida, para bien o para mal, y aceptar que incluso su identidad podría estar basada en mentiras era demasiado para él. Debe ser un error, dijo aunque su voz temblaba. Daniel, necesitas saber la verdad. Esto podría cambiarlo todo. Enfrentando el pasado. Decidimos visitar a un abogado especializado en genealogía y documentación. Él confirmó que el certificado de nacimiento era auténtico. Esto significaba que Rosa no era la madre biológica de Daniel, algo que ella había ocultado durante toda su vida. La revelación lo dejó devastado. ¿Cómo pudo hacerme esto? Sianwar se preguntaba una y otra vez. Quizá Rosa también tiene secretos que no ha querido enfrentar. Le dije aunque sabía que esto no aliviaría su dolor. Era evidente que necesitábamos respuestas, y la única persona que podía dárnoslas era Rosa. Aunque la idea de verla nuevamente nos llenaba de temor, sabíamos que era necesario. El último encuentro, la confrontación tuvo lugar en la casa de Rosa. Su expresión al abrir la puerta fue una mezcla de sorpresa y desprecio. «¿Qué hacen aquí?», preguntó cruzándose de brazos. «Necesitamos hablar, mamá».
dijo Daniel con un tono firme. No soy tu madre, respondió ella, como si ya supiera lo que íbamos a decir. Esa simple frase confirmó todas nuestras sospechas. Entramos a la casa y Rosa se sentó, resignada como si supiera que ya no tenía escapatoria. ¿Quieres la verdad? Está bien, la tendrás. Nos contó una historia que nunca habríamos imaginado. Teresa López, la mujer en la foto, había sido una amiga cercana de Rosa, que quedó embarazada en circunstancias difíciles. Incapaz de cuidar a su hijo, Teresa le había pedido a Rosa que lo criara como propio. No lo hice por maldad, dijo Rosa, aunque su voz estaba cargada de amargura. Lo hice porque creía que podía darle una vida mejor. ¿Y entonces por qué arruinaste mi vida?, le reclamó Daniel al borde de las lágrimas. ¿Por qué no me dejaste ser feliz con Claudia? ¿Por qué destruiste todo lo que tocabas? Porque no quería perderte, respondió ella con una sinceridad que nos dejó atónitos. Siempre tuve miedo de que si sabías la verdad, me abandonarías. Su confesión no borró el daño que había causado, pero al menos nos dio claridad. Daniel decidió que ya no podía seguir teniendo a Rosa en su vida, y aunque fue una decisión dolorosa, también fue liberadora. Un nuevo comienzo. Con el tiempo comenzamos a reconstruir nuestras vidas. Daniel continuó fortaleciendo su relación con Camila, y Claudia comenzó a confiar más en él. Yo, por mi parte, sentí que finalmente habíamos logrado liberarnos del peso de Rosa, pero Rosa nunca desapareció por completo. De vez en cuando recibíamos noticias de que seguía intentando manipular a otros miembros de la familia o lanzando rumores sobre nosotros. Sin embargo, esta vez, su influencia ya no tenía el mismo poder. Nuestra familia no era perfecta, pero ahora estaba construida sobre la verdad, no sobre mentiras. Y eso, más que cualquier otra cosa, era nuestra mayor victoria. La decisión de cortar definitivamente a Rosa de nuestras vidas marcó un antes y un después. Por primera vez en años, Daniel parecía estar encontrando paz consigo mismo. Sin embargo, el camino hacia esa paz no estaba exento de desafíos. Cada día era un recordatorio de las heridas que había dejado el control de Rosa, pero también una oportunidad para sanar y reconstruir. Camila empezó a visitar nuestra casa con más frecuencia. Al principio los silencios entre ella y Daniel eran incómodos, pero poco a poco comenzaron a llenarse de conversaciones sinceras. Una tarde, mientras los observaba en el jardín, me di cuenta de cuánto había cambiado todo en tan poco tiempo. Daniel, que solía estar atrapado en el miedo y la culpa, ahora reía mientras le enseñaba a Camila a cuidar las plantas que habíamos plantado juntos. ¿Siempre fuiste tan malo con las herramientas?, bromeó ella riendo al verlo luchar con una manguera atascada. Eso es un secreto entre nosotros, respondió él sonriendo. Era una escena simple, pero cargada de significado. Cada risa, cada momento compartido era una victoria sobre el pasado. Claudia y yo, un entendimiento silencioso. Claudia, aunque aún desconfiaba un poco, también comenzó a bajar la guardia conmigo. Una tarde, mientras esperábamos a Camila en la escuela, decidió hablarme con más franqueza. No creí que esto pudiera funcionar, admitió mientras jugaba con las llaves en sus manos. Pero parece que me equivoqué. Daniel realmente quiere ser parte de la vida de Camila, respondí buscando sus ojos. Y yo solo quiero apoyarlos a ambos. Claudia asintió lentamente, como si estuviera evaluando mis palabras. Tú también has pasado por mucho, dijo después de un momento. Supongo que Rosa no te lo puso fácil. Me reí amargamente. Eso es quedarse corta. Ambas compartimos una breve risa, un alivio inesperado entre dos mujeres que, aunque diferentes, compartían una lucha común. Proteger a sus familias de la sombra de Rosa. No puedo prometerte que siempre estaré de acuerdo con todo, dijo Claudia finalmente, pero estoy dispuesta a intentar confiar en ustedes. Ese simple gesto significó más de lo que ella podría imaginar. La inesperada última jugada de Rosa. Aunque habíamos intentado alejarnos completamente de Rosa, ella no estaba lista para dejarnos ir. Un día recibí un sobre en nuestra puerta. No tenía remitente, pero el contenido era más que elocuente. Dentro había una serie de documentos legales. Rosa estaba demandando a Daniel por supuesta negligencia hacia ella como madre. Cuando le mostré los papeles, su primera reacción fue de incredulidad. ¿Hasta dónde está dispuesta a llegar?, dijo apretando los puños. No puede ganar esto, Daniel, sabemos la verdad. La verdad no siempre importa cuando se trata de Rosa. Inmediatamente contratamos a un abogado para enfrentar el caso. La estrategia de Rosa era clara. Quería usar el sistema legal para recuperar control sobre Daniel, o al menos para vengarse por haberla desafiado. Durante semanas vivimos bajo la tensión constante de las audiencias y los preparativos legales. En una de las audiencias más tensas, Rosa se presentó
con su característico aire de superioridad. Su discurso ante el juez fue una mezcla de manipulación emocional y mentiras descaradas. Mi hijo me ha abandonado después de todo lo que hice por él. Lo crié sola, lo protegí de una vida de pobreza, y así es como me paga. Daniel, aunque visiblemente afectado, mantuvo la compostura. Cuando llegó su turno para hablar, se levantó y miró directamente al juez. Rosa no es mi madre biológica, algo que descubrí hace apenas unas semanas. Me ocultó la verdad durante toda mi vida y usó su control para destruir cada relación importante que tuve. Esta demanda no es más que otro intento de manipularme. La sala quedó en silencio. Era evidente que las palabras de Daniel habían impactado no solo al juez, sino también a Rosa. Por primera vez, su fachada parecía resquebrajarse. El fallo fue a nuestro favor. Rosa no solo perdió el caso, sino que también fue advertida de no volver a interferir en nuestras vidas. Un final agridulce. A pesar de la victoria legal, la batalla emocional aún no había terminado. Rosa, aunque derrotada, seguía siendo un recuerdo constante de todo lo que habíamos soportado. Pero con el tiempo, aprendimos a dejarla ir. Un día, mientras organizaba la casa, encontré la vieja foto de Teresa López, la mujer que había sido la madre biológica de Daniel. Decidí enmarcarla y colocarla en nuestra sala. Cuando Daniel la vio, se quedó en silencio por un momento. «Es curioso», dijo finalmente. «Nunca la conocí, pero siento que ella siempre estuvo conmigo, de alguna manera. Tal vez ahora puedas encontrar algo de paz». Le respondí, colocando una mano sobre su hombro. Con el tiempo, nuestra vida comenzó a encontrar un ritmo normal. Camila se convirtió en una parte esencial de nuestra familia. Aunque no fue fácil para ella aceptar completamente a Daniel como su padre, su relación se fortaleció con cada día que pasaba. Claudia, por su parte, encontró en nosotros una especie de apoyo que no esperaba. No éramos una familia convencional, pero éramos una familia al fin y al cabo. El verdadero final. Un año después de nuestra última interacción con Rosa, recibimos una llamada inesperada. Había fallecido. Su muerte fue repentina, pero no del todo sorprendente. Rosa había vivido sus últimos años consumida por la amargura y la soledad. Cuando Daniel me dio la noticia, su expresión era difícil de leer. «¿Cómo te sientes?», le pregunté con cautela. «No lo sé», respondió después de una larga pausa. «No estoy feliz, pero tampoco triste. Solo siento alivio». Decidimos no asistir al funeral, no por odio, sino porque sabíamos que nuestra presencia no cambiaría nada. Rosa había elegido el camino que la llevó a su final y nosotros habíamos elegido uno diferente. Uno de amor, verdad y reconstrucción. Esa noche, mientras cenábamos juntos como familia, sentí una paz que no había sentido en mucho tiempo. Sabía que todavía habría desafíos, pero también sabía que estábamos listos para enfrentarlos juntos. Rosa había intentado destruirnos, pero al final su control nos había hecho más fuertes. Y mientras nos reíamos alrededor de la mesa, supe que habíamos ganado algo mucho más importante que una simple batalla. Habíamos ganado nuestra libertad.